Muy buenos días a todos, les habla Jonathan Santamaría. El día de hoy, chicos y chicas, vamos a ver cuáles serían las mejores estrategias para comprar Bitcoin. Ok, vámonos a ello. Para ello necesitamos manejar como referencia el precio de Bitfinex. ¿Por qué el precio de Bitfinex? Porque Bitfinex es de los que más tiempo pues llevan el tema manejando, digamos, como lo que son las estadísticas de Bitcoin. Entonces es, digamos, de los principales referentes que podemos tener a la hora de saber dónde podemos comprar. Vamos a hacer un análisis un tanto diferente, vamos a hacer un enfoque desde otro punto de vista, para que ustedes tengan más argumentos y con ello vamos a definir las posibles estrategias de cómo podemos aprovechar esta caída del Bitcoin para beneficiarnos de ello. ¿Ok? Bueno, primero que todo, tengamos como referencia que este año es muy similar a lo que pasó en el 2014. Si ustedes se han dado cuenta, en la historia de los instrumentos financieros, ejemplos del oro, ejemplos de inclusive de acciones, han habido pues años de recesión, han habido años de caídas fuertes. Pero ¿qué pasa? Que en esos años de caídas fuertes es cuando la gente ha logrado hacer grandes capitales, ha logrado hacer millones y millones de ganancias. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esa historia que ha pasado también con el tema del Bitcoin para beneficiarnos de ello y no al contrario llenarnos de pánico y pensar que esto se acabó. Obviamente, cualquier inversión que tú hagas, así sea directamente en Bitcoin, acarrea un riesgo económico, pero tenemos que pensarlo de una manera a largo plazo. Aquí no podemos pensar que vamos a ir a 15 días, a 20 días, a un mes, a 2 meses, no. Esto tenemos que pensarlo como si fueran los ahorros que tenemos en el banco, que no tocamos y que vamos con ellos a largo plazo, para una mejor vejez, para una mejor pensión, para más adelante, coger estas ganancias cuando ya se nos den, pero a largo plazo. Y esa es la manera como tenemos que visualizarlo. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar primero el año 2014, que ha sido totalmente similar, o sea, si los ponen ustedes uno con otro, se dan cuenta que tuvimos un pico en el año anterior, en este caso 2013, un pico que llegó a máximos, justamente como pasó en 2017, y luego se vino toda esta caída que es justamente lo que estamos viviendo. Entonces es el año con el cual podemos compararlo. Fuera de eso, la historia en los instrumentos financieros se repite una y otra vez, una y otra vez. Entonces por ello es que vamos a hacer este análisis basándonos en el 2014. Listo. Vamos a mirar desde el enfoque del tema del volumen, ¿sí? Entonces miramos aquí cómo la mayor caída cuando llegó, digamos, a la parte más al fondo, que es lo que nos interesa a nosotros conocer, el volumen que se manejó en Bitfinex para esa fecha del 15 de enero, estamos hablando de 269.000 bitcoins, que es lo que nos aparece aquí en rojito. Entonces, cuando ustedes ven esta barra, miren esta barra tan gigante, que se ve que inclusive resalta por encima del resto, un volumen de harto, ahí fue donde llegamos al fondo de la recesión del 2014. O sea, y aquí tocamos el fondo o uno de los mínimos desde donde cual ya se hizo el rebote. Entonces miren la cantidad de Bitcoin, no vamos a grabar esa cifra, pero la vamos a redondear, 269.000 Bitcoins, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que esperar, podríamos esperar un volumen similar actualmente para poder pensar que estamos en el fondo de Bitcoin. Esa es una de las opciones. La otra opción simplemente es ver este año cuáles han sido, digamos, los volúmenes significativos y con ello hacernos una referencia. Recuerden que en este tipo de temas o de análisis nadie tiene la verdad absoluta, ni yo ni nadie. Simplemente estamos haciendo un análisis para que te dé estrategias o te dé ideas de cómo aprovechar esta recesión que estamos teniendo en el Bitcoin. Entonces miremos esto aquí. Entonces es interesante que tenemos 269.000 y luego obviamente tenemos este fondo, ¿sí? Vimos el fondo acá. Obviamente estamos hablando de temporalidad de días. Y aquí tenemos también de compra, cosa que no se había visto durante el año. Miren que si nos devolvemos, miren esta barra verde que tenemos acá. Estamos hablando de 205.000 bitcoins y miren el resto del año. El resto del año nunca hemos tenido una compra tan masiva. Entonces, estas dos barras, la roja grande de caída y la verde grande, nos daban a pensar que ya estábamos saliendo de esa recesión, ¿sí? Entonces, si vemos volúmenes similares,
tanto de venta como de compra, pero máximos volúmenes del año o del año anterior en este caso, porque aquí estamos en el 2015 en enero, es un buen momento para nosotros comprar, ¿ok? Entonces hay dos formas. La primera es, vemos un volumen tan grande como este, aprovechamos y compramos de una vez, ¿ok? O la otra, esperamos, eso es viendo un volumen de caída, o sea, un volumen rojo, ¿sí? Un volumen de venta. Recuerden que siempre hay metidas ventas y compras, pero el color lo da por el cierre de la vela, ¿listo? Lo cual quiere decir, digamos en pocas palabras, que los osos ganaron la batalla y llevaron el precio más abajo y el precio cerró por debajo de la apertura. La apertura fue esta y el cierre fue este, ¿ok? Entonces por eso es que el volumen es de color rojo. Entonces aquí vemos 269.000 y luego viene un volumen normal, volúmenes normales que vemos acá, y luego se viene esta vela de color verde con bastante fuerza. Entonces, ¿cuáles son las dos formas? La primera es, viendo este volumen, esperando el cierre de la vela de ese día, y viendo este volumen tan gigante, aprovechamos y compramos. Metemos una compra ahí, no la jugamos si queremos comprar, ya eso es estrategia personal, si queremos comprar con todo el capital que tenemos en su momento, o si queremos dividirlo en dos compras. También lo podemos hacer, ya eso es estrategia personal. Bueno, una cosa muy importante es que mucha gente no tiene acceso a comprar de pronto en plataformas como Coinbase. Entonces, ¿qué se recomienda en esos casos? Lo que yo les voy a recomendar es lo siguiente. Compra Bitcoin ya al precio que estés, ¿sí? Cómpralo ya al precio que estés en la forma o en el medio que tengas a disposición de compra. Vete para exchange como Binance o como Bittrex y cámbiate alguna de las monedas que mejor te ofrezca precio de las que emulan el dólar, ¿sí? Como dólar Tether, aunque esta tiene muy mala publicidad por estos días, entonces más bien de pronto TUSD o cualquier moneda de las que emulan el dólar que te guste o que te ofrezca confiabilidad. ¿Por qué? Porque de esa manera tú tendrías los dólares metidos de una vez en la plataforma para las compras, ¿ok? Entonces es la forma. Si tú vas a esperar a que esto pase y vas a ir a buscar en medios como Local Bitcoin o en medios como inclusive hasta el mismo Coinbase, tú ya estás perdiendo tiempo. Entonces lo que yo te recomendaría es compra Bitcoin en la forma que tú lo puedas hacer, sea por Local Bitcoin, sea por Pepito Pérez, etc. Vete con esos Bitcoins directamente para exchange como Bittrex, como Binance, ¿ok? Donde tú puedas cambiar esos Bitcoins, vender esos Bitcoins por dólar Tether, ¿sí? Aunque creo que esa es la peorcita, pero creo que está mejor TUSD, donde tú lo puedas cambiar por TUSD o por alguna de las criptomonedas que emulan el dólar, la que más confiabilidad te ofrezca. De esa manera tenemos ya los dólares en la plataforma y podemos jugarnos con la estrategia. Listo, quería hacer mucho énfasis en ese punto. Ok, entonces la primera sería, vemos este volumen significativo con relación a todo el año anterior de caída. Entonces, si es el mayor de todo el año, aprovechamos y compramos de una vez. Compramos de una vez en este fondo, al terminar la vela del día, compramos en este fondo y luego lo que vamos a hacer ya es o compramos todo o compramos la mitad por si de pronto hay una caída mayor, ¿ok? Ya eso es estrategia personal. O dividimos en tres partes, ya eso es estrategia personal. Esa es una de las opciones. La otra opción es, no compramos en la caída cuando vemos este volumen tan gigante, sino que esperamos una vela que tenga un volumen muy fuerte, o inclusive podría ser esta misma el día siguiente. Miren la vela del día siguiente, que esa vela tuvo 184.000 Bitcoin. Es una vela bastante significativa con el resto del año anterior. Entonces también nos dan a entender que podríamos ahí arrancar a comprar. Inclusive cogíamos mejor precio que si esperábamos a esta vela que tuvo mucho más volumen, mucho más fuerza que la del día siguiente. Vamos a ampliar un poquitico esto aquí para que lo puedan ver bien. Esta es la vela, miren aquí el volumen como sobrepasa inclusive el tamaño de la vela. Déjenme, se los disminuyo aquí un poquito para que la podamos observar, aunque las velas se van a ver más chiquitas. Ok, miren, esta es la vela del volumen máximo de caída. Esta es la vela del volumen máximo de caída, que es la que estoy hablando, de 269.000. Miren la vela que le precede al día siguiente, 184.000. Es bastante significativa porque esta vela es más grande que las del resto del año, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de mirar la temporalidad completa del año entero, ¿ok? Listo. Entonces, compramos o aquí, al ver este volumen tan grande, al cierre de la vela, que sería por aquí más o menos el precio que podríamos conseguir, o esperamos la vela contraria, ¿sí? La vela verde, esperamos su cierre, que el cierre fue aquí, no aquí está la cola,
esta es la colita, ¿sí? El cierre de la vela es aquí, esperamos el cierre y compramos ahí. Entonces son dos opciones de hacerlo. Uno, intentando coger el mínimo, o sea, de las partes más bajas de la caída. Dos, esperando ya el retroceso, esperando ya el cambio. Esa es otra. Tres, podemos esperar algo que sea un volumen todavía mayor, más significativo como este y comprar aquí el cierre de esta vela, ¿sí? Entonces ya depende de la estrategia. Obviamente, analizar un gráfico pasado es bastante fácil, pero es digamos lo poco que nos puede orientar sobre cómo podemos nosotros sortear este tipo de caídas y hacernos a un gran beneficio. ¿Ok? Listo. Sigamos con nuestro análisis y miren lo que pasa en el 2015. El 2015, obviamente, pues tiene sus vaivenes o altibajos, pero miren, si compramos el día del rebote, que fue este, ¿sí? Miren que ya estamos en ganancias. O sea, inclusive aquí llegó y ya actuó como si fuera especie de este máximo este cierre de vela aquí, ya actuó como si fuera especie de soporte. Y ya de ahí se mantuvo sobre esos precios. Entonces puede ser inclusive muy buena estrategia comprar una parte aquí en el fondo cuando hay una vela de este volumen. Hay una vela de este volumen, me refiero al volumen de la vela de abajo, pues, ¿cierto? No me refiero pues al tamaño de la vela en sí, sino al volumen de la barra que vemos abajo en la parte de volumen, en la sección de volumen. Listo. Entonces comprar una parte aquí en la caída cuando vemos un volumen de estos. Podemos comprar otra segunda parte aquí al cierre de esta vela, cuando vemos una vela de gran volumen verde y que sea mayormente significativo en volumen verde a lo del resto del año anterior. O podemos esperar que haya un poco más de volumen, pero ya sabemos que estas cosas puede que no pasen, listo. Entonces, tal vez lo mejor que podemos hacer es dividir en varias compras, ¿ok? Listo. Entonces, el resto del año, ¿cómo se comportó? Miren el volumen del resto del año. Ya el volumen del resto del año, conforme estas tres velas, inclusive hasta esta, ya no fue significativo. Entonces ya hubo un crecimiento pequeño. Y llegamos, vamos a mirar todo 2015. Entonces aquí arrancamos en 2015. Y aquí arranca 2016. Entonces miremos cómo ya en 2015 aquí, realmente este fue el bajo del año. Aquí obviamente lo testeó, no lo rompió. Y ya obviamente se fue a máximos del año. Y las personas que compraron aquí, cuando vieron ese volumen grande, o aquí cuando ya hubo un retroceso, o inclusive aquí, cuando ya cerró la vela, recuerden esperar el cierre de la vela, cuando ya cerró la vela, pues tuvieron tremendas ganancias para final de año, porque inclusive este, que es el peor precio de ese año, miren la ganancia que logró dar si tenías órdenes de venta, un 80%. Estamos hablando de que casi que duplicaron, ¿ok? Entonces, esa es una de las estrategias o una de las formas que podemos nosotros capitalizar para eso. Miren el volumen aquí ya que se da. Entonces, cuando uno ve un volumen de esta magnitud, miren, de esta magnitud, miren el volumen, vamos a mirarlo, 274.000, superando inclusive el anterior volumen rojo que vimos que era de 269.000. Es un buen momento para vender, muchachos, para vender. Entonces, podemos vender aunque sea nuestro capital, recuperarlo para atrás y una porción de ganancias, ¿sí? Ya de una vez asegurar una porción de ganancias y dejamos correr el resto, ¿ok? Entonces tenemos que coger las ganancias, no nos podemos tampoco poner a perder todo un año, porque miren, estamos hablando de que esto duró prácticamente todo un año, estamos hablando de que esto fue desde enero 15, imagínate, desde enero prácticamente, hablamos del mes completo, desde enero hasta noviembre, entonces estamos hablando de 10-11 meses, ¿sí? O 10 meses para ser exactos, estamos hablando de 10 meses, entonces tenemos que también aprovechar y coger ganancias, ¿ok? Listo. Vámonos entonces ya ahora al presente, ya que analizamos 2014-2015, vámonos ahora al presente. Permítanme que esto me cuadre la escala, ok, aquí está, vámonos al presente. Y vamos a mirar entonces los volúmenes, que es la parte que nos interesa, es la parte que estamos analizando. Ok, entonces tenemos aquí los volúmenes. Miren el volumen aquí que vemos acá, que es el más representativo, fue de compra. Estamos hablando de 192.000 bitcoins. Si ustedes se ponen a ver, ni siquiera hemos llegado a los volúmenes que se manejaron en 2014. Es muy posible que los volúmenes que se manejaron en 2014 puede que actualmente no lleguemos a ellos. Pues ¿por qué? Pues porque en 2014 el precio estaba muy bajo y no se puede comparar pues con los precios actuales, ¿cierto? Entonces, por ese lado puede que no lleguemos. Pero tomemos como referencia esas barras
grandes que vemos acá, para tomar como referencia los volúmenes promedio de este tipo de operaciones. Miren aquí, por ejemplo, cómo hacía un mínimo para luego ir a hacer un radial alcista. Y ese mínimo, miren el volumen que manejó, 167.000. Tenemos aquí otro intento. Tenemos ahí 160.000, inclusive ya está por debajo. Tenemos esta caída fuerte para luego ir a dar ganancias también nuevamente. Esta caída fuerte fue de un volumen de... Ahorita me lo enfoco bien. Un volumen de 178.000. Y luego miren aquí este volumen tan significativo que nos está diciendo compren, entren, 192.000. Miren cómo nos lo marcó de claro y miren las ganancias que se tuvieron al cierre de la vela. No estamos porque es que el volumen se da completo al cierre de la vela. Miren las ganancias que lograron tener ahí, vean, 50%. Entonces el volumen en este tema del Bitcoin nos habla, nos dice, pero tenemos que enfocarnos en volúmenes significativos. Ahora, vamos al volumen actual. Miren el volumen actual, ni siquiera ronda. Estamos hablando de 117.000 Bitcoin. Si nos basamos en esta historia reciente, puede que este no sea el mínimo del Bitcoin. Honestamente, puede que este no sea el mínimo del Bitcoin, porque estos volúmenes se manejaron inclusive en precios mayores, ¿sí? Precios mayores al actual. Miren que aquí nos está marcando el precio actual y todos estos volúmenes manejaron en precios mayores. Entonces puede que no estemos en el mínimo del Bitcoin. Y puede porque nadie tiene la verdad absoluta. Simplemente estamos haciendo análisis desde otro enfoque. Entonces, para concluir con este año, ¿qué podríamos nosotros esperar? Podríamos esperar un volumen de esta magnitud, más o menos alrededor de los 170.000, 160.000 diría yo, como para que nos coja el promedio. A ver. Sí, perfecto, a los 160.000, un volumen de esa magnitud, para nosotros pensar que de pronto estamos en el fondo. Entonces podemos ir mucho, mucho más abajo. Podríamos llegar inclusive a los $3.000 basándonos en el tema del análisis de volumen que estamos haciendo. Entonces, si vemos un volumen de 160.000 al cierre de la vela de ese día, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues lo que tenemos que hacer es aprovechar y comprar. Comprar, sea que no la juguemos con todo el capital o sea que no la juguemos con una parte de ese capital. Ya puede ser la tercera parte, la mitad, bueno, como tú ya quieras esa parte de la estrategia. Entonces esa es una opción. Lo otro es que puede, recuerden que todo esto son teorías, puede que ya estemos en el fondo, ¿sí? Puede que ya estemos en el fondo. Y si ya estamos en el fondo, entonces, o tú no crees que estemos en el fondo basado en el análisis que estamos haciendo de volumen, ¿tú qué tienes que hacer? Pues yo personalmente, ¿qué hice? Compré. Yo cogí y compré aquí en 4.300. Ya compré una parte. Si yo veo que cae más, pues yo vuelvo y compro. Pero entonces, el tema del análisis de volumen es un tema que tienes que analizarlo diariamente. Es un tema un poquito complicado porque tienes que estar arriba del gráfico diariamente para ver cuándo se producen estos volúmenes de venta a los que estamos hablando de 160.000 bitcoins. Esto que tenemos acá, para que sepan, simplemente lo buscan aquí en Indicators como volumen, ¿sí? El primero que les aparece como volumen aquí en Indicators. Venimos y escribimos aquí volumen y la N, ¿sí? Y es el primero que aparece, ¿ok? Es el que nos dice el volumen, algo así tan sencillo. Entonces, ¿mi estrategia cuál es? Mi estrategia fue comprar ahí, porque podemos estar en el piso de Bitcoin, podríamos estar en el piso de Bitcoin, ya que estamos en el mínimo, ¿sí? Después del máximo histórico, estamos en el mínimo, ¿sí? Porque nunca hemos tenido un precio tan bajo, sino que hemos caído solamente hasta 5.800. Entonces estamos en el mínimo. Entonces yo aproveché y compré ahí. Si cae más, yo compro más. Y obviamente, pues yo voy mirando el tema del volumen de lo que estamos hablando, 160.000 Bitcoin. Y si en algún momento llegó a haber una barra que cierra con 160.000 Bitcoins de volumen, pues no lo voy a dudar y voy a comprar más, ¿sí? Pues esa es mi estrategia personal. No es la que ustedes tienen que llevar. Por eso les hice un análisis más general para que tengamos en cuenta eso. Ahora, sabemos que se nos vienen en enero noticias positivas, pero esas noticias, ustedes saben que pueden ser nuevamente víctimas de manipulación. Ustedes ya saben cómo nos ha hecho la SEC durante todo este año con el tema de los ETFs, cómo nos han aprovechado las ballenas estas noticias que ni siquiera son negativas, sino que simplemente son de postergación, de aplazamiento, y cómo nos han manipulado con eso para aprovechar y darle más candela y tumbar más el precio. Se supone que en enero vamos a tener BAC, el operador de NYSE,
no lo sabemos si efectivamente sí vayan a salir o si otra vez vayan a volver a aplazar para hacer que el Bitcoin caiga todavía mucho más. Entonces, por eso les decía, la estrategia de compra aquí en Bitcoin es a largo plazo. Aquí que saquemos, digamos, buenas ganancias o jugosas ganancias a corto plazo lo veo un poco difícil. Entonces tenemos que esperar y más bien aprovechar para irnos capitalizando en Bitcoin. Entonces, para resumirles, la estrategia es: yo compré ahí en el precio actual porque no tengo una bola de cristal y no sé lo que va a pasar mañana. Se puede ir mañana a 10.000 como se puede ir a 3.000. Entonces yo aproveché y compré ahí Bitcoin. Si cae más y veo una barra de volumen rojo de 160.000 Bitcoin o más al cierre de la barra, ¿sí? Pues yo aprovecharé y compraré todavía más. Esa es, digamos, mi estrategia pues personal, ¿ok? Todo esto analizando el tema del volumen porque el volumen nos ha hablado, Si vemos, ojo, este es otro punto, si de pronto no sea una vela roja de volumen, sino que sea una vela verde de volumen significativo de 160.000 o más como esta, por ejemplo, esta fue de 130.000, ni siquiera de 160.000, esta fue de 130. Permítame, la veo bien, esta fue de 192.000. Si se da una de 160.000 o más verde, también yo me la jugaría y también volvería a comprar más, ¿ok? Al cierre de la vela, ojo, esa parte es muy importante, porque normalmente cuando son movimientos tan fuertes, tan masivos, tienen este tipo de mechazos. Entonces tú terminas comprando, como no esperas el cierre de la vela, terminas comprando en el peor precio. Entonces yo prefiero esperar el cierre de la vela. El cierre de la vela es mucho, mucho más efectivo. El cierre de la vela pues ya depende depende obviamente de la zona horaria que tú estés manejando. Y a veces te la marca también, pues algunos exchanges te la marca el cierre de la vela, ¿sí? Entonces dependería más que todo de eso. Y actualmente pues estamos obviamente contenidos, el precio está contenido entre 4.050 y más o menos unos 4.700, no. Los últimos 2 días, 4.600 más o menos, o sea, está contenido como en un 10% de rango. Como entre 4.100 y 4.500 más o menos, como un 10% de rango. Pero ahí pues las ganancias son bastante jugosas porque ya cada $400 tenemos un 10%. Y si utilizas apalancamiento en exchange como Bitmes, pues obviamente tienes muy jugosas ganancias. Personalmente es de las mejores épocas en las que estoy haciendo trading porque como el precio está contenido, le gano a la baja, le gano a la alza y que esté en un rango es exageradamente bueno para el tema del trading, manejando bien el tema del ratio riesgo. Bueno chicos, bueno, una última cosa que no sé, quiero que se me olvide es que ya en Suiza aprobaron el primer ETF para el tema de Bitcoin, ¿sí? Esa noticia no tuvo un mayor impacto en el precio, pues porque es en Suiza y no en Estados Unidos, y ya ustedes saben cómo es el tema de las potencias mundiales. Entonces por eso es que no ha tenido un gran impacto. Pero ya en Suiza aprobaron el primer ETF de Bitcoin, ¿ok? Bueno chicos, espero les haya gustado este video. Si les gustó este video, por favor, manito arriba. No olvides suscribirte a la campanita. Y también muchas gracias por verme y por compartir y difundir con todos sus amigos o conocidos. Cualquier duda al respecto, cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor la dejan en los comentarios de este video. Y les pido un favor, no pongan links de referido, no pongan ese tipo de cosas. Pueden poner si quieren links de noticias, de cosas así por el estilo, tampoco de otros canales, porque eso no está permitido en nuestro canal, no está permitido entre los comentarios. Y por eso ese tipo de comentarios nunca llegan a verse, porque tenemos una revisión de comentarios. Permitimos comentarios negativos, claro que sí, con mucho gusto lo respondemos, no hay ningún problema, cada quien es libre de dar su opinión, de dar su pensamiento. Yo no tengo la última palabra, solamente intento darles un poquitico mi punto de vista, también como inversor, que al igual que lo son ustedes. Ahora sí me despido como siempre deseándoles éxitos, bendiciones y saludos.